nerviosa, temperamental, irritada. No me gustaba quién era yo. Mi historia comenzó cuando yo era una niña, de hecho, ¿no? Entonces, como la familia de mis padres, tanto de mi padre como del lado de mi madre, ya estaban involucrados con el espiritismo, todo en mi casa giraba en torno a eso. Y nosotros desde niños, ¿no? Mis hermanos y yo ya frecuentábamos ambientes así. Y desde niña ya tenía un problema espiritual porque veía sombras y oía voces. Mi personalidad ya era una personalidad colérica desde que era niña. Y tenía arrebatos de ira. ¿Por qué? Porque siempre había una presencia allí, había algo o tirando de mí o hablando. A medida que fui creciendo, entendí que era una cuestión espiritual y que necesitaba buscar de alguna forma cómo iba a resolver aquello, cómo iba a resolver esas voces y cómo iba a resolver ese comportamiento. Empecé a buscar otros lugares. Entonces, lugares donde intentaba arreglar mi espíritu. Busqué muchos lugares de esoterismo, muchos lugares que trabajaban con espíritus, muchos lugares que trabajaban con estudios de vida en otros planetas. Vi que la parte espiritual no me estaba resolviendo nada. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Empecé a buscar tecnologías mentales que me ayudaran a cambiar de comportamiento a través de reprogramaciones mentales. En el trabajo tenía brotes. Tenía crisis de llanto y me debatía y me ponía incontrolable. Y la gente, yo no sabía qué era, la gente de mi trabajo no sabía qué hacer. Trabajaba en un gran banco en esa época, entonces, ¿qué hacían? Me arrastraban al baño y me encerraban en el baño hasta que aquello pasara. Mientras ocurrían esos brotes, me daba cuenta de que había un vacío dentro de mí. Y no conseguía llenar eso y no entendía de dónde venía aquello y por qué yo era de esa manera. Ese vacío, cuanto más aumentaba, ¿con qué empecé a llenarlo? Con trabajo y con peleas. Me convertí en una persona más peleonera. Entonces empecé a pelear en la calle, en el tráfico, en todo lugar al que iba, peleaba. Y empecé a llenar eso con un nivel de trabajo casi inhumano. Entonces trabajaba 17, 18 horas al día de lunes a lunes. Dormía poquísimo, ¿no? En esa época tenía una empresa y pensaba, no, es porque quiero prosperar. No entendía qué era ese vacío, pero me peleaba con empleados, con clientes, me peleaba donde fuera, ¿no? Donde tenía la oficina de mi empresa. Y eso fue aumentando de tal manera que empecé a no querer mirar más hacia eso. Entonces, cuando ocurría de repente esos brotes, ¿no? De peleas o de crisis de llanto, después simplemente fingía que no pasaba nada y trabajaba más. Ese periodo en el que trabajaba mucho, eso también tenía una causa en mi casa. ¿Por qué? Se descubrió un hijo de una relación extramatrimonial de mi padre. Debido a esa traición, mis padres llegaron a la Iglesia Universal. Conocieron a alguien que los invitó a una reunión y les dijo, allí habrá restauración de su matrimonio, allí habrá restauración de su familia. Y un día, yendo al trabajo en el coche de ella, estaba puesta la radio de la iglesia y escuché un testimonio. Y ese testimonio, la chica que lo daba, pasaba por el mismo problema espiritual que pasaba yo. Oía voces, veía bultos, no tenía paz. Dije, vaya. Y recuerdo que estaba sentada en el coche, estaba fumando y dije, vaya, exactamente lo que ella pasó es lo que pasó yo. Iré a ese lugar. Iré allí también, le pediré a mi madre que me lleve. Empecé a entender qué era ese vacío, qué eran esos brotes que tenía en el trabajo, el porqué de que fuera una persona tan nerviosa, por qué ese agujero intentaba llenarlo con trabajo y con peleas. Y entendí que todos aquellos cursos e inmersiones y aquellos libros que había leído y las terapias que había hecho en el pasado, sin invalidar obviamente el trabajo profesional, no funcionaron para resolver mi problema porque mi problema era espiritual. Así que necesitaba pasar por un proceso de liberación.
Y ese proceso de liberación llevó algún tiempo hasta que entendí que necesitaba perdonarme. No lograba entender la primera palabra que Jesús dijo en su ministerio: arrepentíos. Así que perdonaba a las personas, pero no me perdonaba a mí. Perdonaba lo que la gente había hecho o lo que yo entendía que no era correcto, pero cuando me miraba a mí misma todavía me culpaba. Cuando me liberé de eso y me fui limpiando, fui entendiendo que existía una nueva Camila para vivir, que existía un fin para aquella vieja vida y el comienzo de una nueva vida con Dios. Y ahí empecé a buscar eso en la palabra, asistiendo a las reuniones, apoyada por los pastores, por los obreros. Como tenía muchos problemas de pensamiento, pensaba mucho, me bombardeaba el miedo a ser engañada y las dudas, hice un voto con Dios. Dije: Dios mío, hice una oración mental. Dije: Dios mío, no voy a decir esta oración porque no quiero que nadie la oiga. Solo el Señor. Necesito que usted pida que un siervo suyo ministre el Espíritu Santo sobre mí. Necesito que después de eso usted ponga a una persona de Dios para confirmar que ella ve al Señor en mí, y necesito una palabra. Esa palabra es la que guiará mi caminar con el Señor, porque si en todo mi proceso de liberación en la Iglesia Universal, de conversión, de entender que es el Señor quien nos da una nueva vida, usted me dio una palabra para el Espíritu Santo, yo también necesito una palabra y traje mi Biblia aquí. Entonces una sierva de Dios ministró el Espíritu Santo sobre mí como yo le había pedido a Jesús. Un obrero me vio pasando después y me preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo? Porque él notaba un brillo diferente en mí. Pero sentada en la silla de la catedral, el Espíritu Santo habló conmigo: esposa adornada. Y fui allá a Apocalipsis 21 y leí sobre la esposa adornada. Y entendí que el Espíritu Santo estaba listo allí para bautizarme. Y cuando leí ese versículo, y el que estaba sentado sobre el trono dijo: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En el momento en que leí este versículo, el Espíritu Santo vino sobre mí. Y allí la vieja Camila se quedó en el suelo, y me levanté ya de aquella silla, una nueva Camila. Allí yo ya era la persona que tenía una mente transformada, que sentía amor por las personas. Yo tenía algo allí que nunca había tenido, tenía paciencia. Porque yo no tenía paciencia con nada, ni con las situaciones, ni con las personas. Y tras esa confirmación que tuve del Espíritu Santo, de recibir el bautismo con el Espíritu Santo allí exactamente en ese momento, ya cambió mi forma de ver a las personas, ya cambió la forma en que me sentía. Aquel hueco era como si tuviera un punto negro dentro de mi pecho. Aquel hueco ya no existía más. Ya sentía hasta mi cuerpo más relajado porque era como si estuviera segura. Cuando Dios se casó conmigo, cuando Él me llamó esposa adornada, Él se convirtió en mi marido. Entonces allí ya tenía la certeza de que todo lo que fuera a hacer, si pedía la ayuda, el auxilio de mi marido, del Espíritu Santo de Dios, yo estaría en el camino correcto. Tuve la oportunidad de escuchar de mi madre, aún en vida, que yo era una persona diferente. Ella dijo: hija mía, eras insoportable y hoy nos da gusto convivir contigo. Entonces, antes de que mi madre muriera, saber que vio esta transformación, saber que pudo ver que su lucha no fue en vano, eso no tiene precio. Y yo personalmente, hoy soy una persona que tiene alegría en sí misma. No necesito nada, no necesito trabajo, no necesito amigos, fiestas, calle, no necesito nada. La alegría vive dentro de mí. Y cuando pasa algo, porque la vida pasa, la vida sigue su curso, cuando pasa algo, el Espíritu Santo siempre me recuerda: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Así que sé que soy fuerte porque mi Señor se alegra conmigo.